buenas tardes, días o noches a todos ustedes los que nos acompañan una vez más en su programa favorito, Arcano 18. Y pues antes de comenzar la pregunta que siempre hago, Otvar, ¿cómo te encuentras el día de hoy? O noche. En esta noche, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, ganando como siempre, ¿verdad? Sí. Y pues dime más, cuéntame más, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido estos días? ¿Todo bien? ¿Todo chido? ¿O no? Más o menos. Sí, todo muy bien, todo en orden. Perfecto, perfecto, me gusta, me gusta. Pues, Otvar, ¿estás emocionado por el tema que hablaremos el día de hoy? Porque yo no, yo estoy muy nervioso. Pero tú, ¿cómo te encuentras respecto al tema? estoy emocionado con respecto al tema. Es un tema muy importante que son las plantas de poder. Hay plantas que Mm, destacan sobre las demás y por sus cualidades, por la personalidad de ujú. su elemental. Y hoy vamos a estar hablando acerca de ellas. No sé si de todas, pero por lo menos de muchas ¿Cuál, de ellas ahorita vamos a que, estar de hablando durante el unas? programa. Sí, como que las más conocidas. Pero ahorita que lo mencionas, ¿tú cuál crees que sea la diferencia entre, bueno, no es que sean plantas comunes, pero por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las plantas de poder y las plantas, pues, más legales, si lo quieres ver así? Las llaman sobre todo plantas de poder porque son plantas que alteran el estado de conciencia, ¿cierto? Entonces no todas las plantas tienen esa capacidad de alterar el estado de conciencia o de llegar a disolver el ego por momentos. Lo que sí tienen estas plantas tienen esa capacidad en algunos momentos de sacarte de tu cotidianidad y llevarte a un estado diferente de conciencia, no como una droga, no como algo recreativo, sino que Ajá, desde un uso espiritual, ¿cierto? Hay personas que lo utilizan de todas maneras, plantas de estas con usos recreativos, o sí. ya se les vuelve un vicio, pero digamos que las plantas de poder en este caso, como nosotros las veríamos, sería desde su uso espiritual. Dime más, te escucho, oye es todo. Eso sería todo. Sí, sí. Ujú. Y bueno, como lo habíamos estado mencionando, ¿tú crees que estas plantas de poder, el poder radique solamente en la planta o también conlleva como todo esto que es la ceremonia, el ritual, los cantos, el maestro que nos está guiando? ¿Tú qué piensas? Yo opino que es importante también el acompañamiento del encargado del ritual, ¿cierto? Generalmente, pues, de Ujú. esas plantas de poder, pues, son taitas, ¿cierto? O bueno, tendrán diferentes nombres dependiendo de la región a la que pertenezcan, de la tribu a la que pertenezcan, ¿cierto? Porque muchas de estas plantas son utilizadas por tribus indígenas. Entonces, creo que sí es importante los cantos, sí es importante como el ambiente que se prepara para poder realizar pues, realizar las tomas de estas plantas. Y y digamos que hacerlo sin supervisión, algunas de ellas, ¿cierto? Puede llegar a ser un poco complejo, ¿cierto? Quizás está peligroso por si de pronto te sobrepasas con las dosis y con estos temas. Entonces, hay algunas plantas que uno sí puede hacer solo, digamos, si uno cuida como las dosis de lo que está haciendo, ¿cierto? Pero en general es mejor hacerlo pues con una guía. No sé tú qué piensas al respecto, o tú que de pronto eres un poco más liberal con respecto a estos temas. ¿Sientes que cualquiera de esas plantas se puede hacer solo? No, pues mira, yo sí creo que es necesario como todo un ritual previo y acompañamiento. Tal vez no necesariamente, bueno, es que, ¿cómo te lo podría Mm. decir? Si es una persona primeriza, pues sí, sí lo veo como que muy necesario que esté alguien acompañando. Pero ya si es como que alguien más experimentado, bueno, incluso con supervisión, pero si ya tienen como que más, mucha más experiencia, ya es como que más factible realizar una práctica en solitario, pero pues lo ideal sería que alguien estuviera vigilando. Pero sí, como te comentaba, yo sí creo que el poder también radica entre el ritual, la ceremonia,
la preparación previa y pues obviamente la planta. Es como que todo este conjunto lo que hace, porque si no, Sí, pues perdería el sentido y sería como que, no me gustaría decirlo así, pero sería como una droga más, pues por los componentes que tiene. es probable. Dime. Es probable que sí se convierta como en una droga. Yo creo que muchas personas eh, toman esto, el uso de las plantas de poder, como una forma de drogarse, llamándola Ujú. espiritualidad, ¿cierto? Llamándola Sí. que están sanando, que están creciendo, que están haciendo esto o aquello, pero en realidad se están drogando, ¿no? Porque son personas Ujú. que se vuelven como adictas a esto, o sea, cada que hay una oportunidad, o sea, corren a eso. Pues yo no sé, es como mi punto de vista personal, ¿cierto? Que cuando yo he usado plantas de poder, siempre hay un propósito detrás, ¿cierto? Un propósito Mm. particular por el cual yo voy a usar esa planta, ¿cierto? Y yo he visto que hay algunas personas que lo hacen simplemente porque sí, porque, Sí. no sé, pues o sea, siempre hay algún momento, siempre hay una primera vez en que de pronto uno haga las cosas por curiosidad, pero hay gente que se queda en esto y se queda experimentando y experimentando y yo creo que al final se les convierte como en un vicio, ¿no? No hay un sentido espiritual detrás, sino que es una forma de llamar el vicio como espiritualidad, como para que se vea Ujú. más bonita. Sí. Es una opinión fuerte muy probablemente, pero es lo que yo considero que le pasa a muchas personas. Y sí, porque después pueden perder como el respeto a las plantas y pueden ocasionar este gran desequilibrio con el peyote, que ya hasta lo tienen que resguardar muy bien porque ya está en peligro de extinción, ya que tarda muchos años en Ujú. crecer y por este tipo de personas que lo usan de manera irresponsable, porque pues todas estas culturas no lo usan como de manera psicoactiva, sino como pues eso, una planta maestra que nos enseña o que les ha enseñado a ellos, pues medicina, la usan como un puente espiritual, como oráculo pues con más fines, ¿verdad? Y ya que alguien más venga y Sí, la claro. tome nada más porque sí, 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 muerte a esas personas, pero bueno. Y pues no sé, Ujú. algo más que te gustaría agregar a este apartado. Claro que yo pienso que este tema que muchos defienden en redes sociales de apropiaciones culturales y no sé qué cosas, yo creo que también es como una exageración hasta cierto punto. O sea, así sea yo de otra cultura Ujú. diferente, porque yo no podría experimentar el uso de alguna planta o de algún ritual que sea de otra cultura distinta. O sea, porque no podría yo Ujú. hacerlo sin caer en estos fanatismos de que no se puede hacer porque entonces si yo no pertenezco a esa cultura, entonces no lo podría hacer. Pero a lo que voy es como que, o sea, si necesitas esa medicina, verlo como una medicina, ¿cierto? Pero no caer en la adicción, ¿cierto? No dejar que esto te lleve, porque ahí está el lado negativo, ¿cierto? Esto puede ser una medicina, pero se te puede convertir también en una adicción dependiendo de la planta. Ujú. Sí, como quien dice, la dosis hace el veneno o la medicina. Y Exactamente. pues bueno, ¿qué más? ¿Qué te parece si comenzamos a hablar acerca de una de esas Mm, plantas de poder? ok, Estaba ¿con cuál quieres pensando empezar? que podríamos Con comenzar las que con, tenemos preparadas. podríamos comenzar con la ayahuasca. A ver, ¿Te ¿qué parece? sabes tú de la ayahuasca? ¿La has probado? Bueno, sí, es una de las plantas de poder que he utilizado en un par de ocasiones. La ayahuasca o yagé, porque en Colombia se conoce como yagé, pero es la misma ayahuasca, viene como de toda esta zona del Amazonas, de estos países que son fronterizos o que contienen la parte del Amazonas, que Ujú. es como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia.
creo que también Bolivia, como todos esos países que están muy cercanos al Amazonas, generalmente es donde más se practica el tema de la ayahuasca o del yagé, porque pues es donde se produce, ¿cierto? En esa selva. Es principalmente practicado por tribus indígenas, ¿cierto? Ellos son como los guardianes de ese saber ancestral, de ese uso medicinal de esa planta. Y el yagé o la ayahuasca es una enredadera, o también creo que hay otros tipos de plantas que pueden utilizar como yagé. Según estaba investigando, también hay como un arbusto, entonces dependiendo como del taita o de la receta que hayan aprendido, pues van a utilizar como la liana o un arbusto. Y pues ellos preparan esto, lo cocen por muchos días, lo preparan también con tabaco, o sea, cargan esa planta o ese preparado con tabaco, e inclusive algunos taitas mientras están, antes de, bueno, llamémoslo taita, ¿cierto? Porque en realidad no sé el nombre que se den ellos mismos, pero creo que sí es como taitas, me parece. Y pues antes inclusive de dar la toma como tal, se están fumando tabacos para cargar energéticamente esa bebida, ¿cierto? Que se va a dar. Entonces, y queda pues una bebida espesa, muy viscosa, con un sabor muy terroso, como a madera, como a tierra, claramente porque pues se prepara de la liana, ¿cierto? Y aquí en Colombia es muy famoso la zona del Putumayo, es de donde vienen muchas de estas, donde viven muchas de esas tribus indígenas que practican este tema de la sanación a través del yagé, ¿cierto? De la ayahuasca. De, Como mencionábamos ahorita, en este caso sí se hace un ritual para la toma. Generalmente se hace como en las horas de la noche, o sea, usted tiene que estar como preparado para pasar toda una noche, generalmente en un lugar al aire libre o en un lugar donde haya como algo para cubrirse, pero que está como en medio de la naturaleza, ¿cierto? Entonces hay que estar como dispuesto a ir a ese lugar apartado, muy generalmente en contacto con la naturaleza, a veces muy incómodo, dependiendo de lo que puedan conseguir, supongo. ¿Por qué? Y, y se hace como todo un ritual alrededor de la... Porque pues tienes que salir de tu comodidad, ¿no? Pues uno está acostumbrado a estar en su casa, a que está Mm, cubierto por un techo, a que está bien cubierto y toda la cosa, y llega pues a un espacio completamente abierto en el que de pronto solamente hay una carpa o algo así, entonces a que si llueve entonces es probable que te mojes, o a mirar a ver dónde es qué que se va a genial. recostar cuando le dé sueño y todo este tema. Entonces se vuelve un poco complejo. El ritual se hace en la noche, se hace alrededor de una fogata. eh, Todos generalmente comienzan ahí pues alrededor de la fogata, y antes de comenzar el taita pues hace una limpieza a través del rapé, que es otra medicina que se echa con tabaco y con diferentes plantas, con polvo de tabaco y con polvo de otras diferentes plantas. Eso se lo aplican a uno por la nariz y ese le ayuda a hacer una limpieza energética suave, como para entrar en sintonía con la medicina que se va a consumir. Ya uno está ahí pues como en alrededor del fuego, el chamán comienza a tocar el tambor o la guitarra o el instrumento que sepan tocar, algunos tocan arpa, comienzan a tocar como el instrumento Qué musical y genial. comienzan a hacer cantos que algunos llaman ícaros, que son cantos de poder, eh, Sí, sí. que ellos aprenden, como en el Seder, por ejemplo, que tenemos cánticos también para los espíritus y todo este tipo de cosas. Pues ellos tienen sus ícaros, ¿cierto? Que son cantos de poder que utilizan ellos, para los que ellos se prepararon para poder cantar, dependiendo de su cosmogonía, ¿cierto? Pues va a ser como el tema, pues como de sus canciones. Pero muchos de ellos, obviamente, están muy cristianizados, ¿cierto? Y sus canciones y sus oraciones y sus cosas, pues están muy relacionadas con el Dios cristiano, ¿cierto? Con, bueno, es como lo que yo he podido ver, ¿cierto? Pero puede que este Dios Padre que ellos llamen sea Dios Padre, Madre universal en general, pero no creería, creo que de pronto está muy influenciado por la parte cristiana, ¿no? Ya. En todo caso, pues se hacen esos cánticos, y de un momento a otro, pues ya como que comienzan a hacer las primeras tomas del yagé. Hay unos taitas que solamente dan una toma, y si usted no tiene ningún efecto, como a las 2 horas o algo así, le dan otra.
Hay otros Oh, que sí no son manches. más generosos con el yagé y dan varias tomas durante la noche. Eh, pero la primera es como la más espesa, ¿cierto? Así como Ujú. bien fuerte, la más cargada. Y la segunda son como más lavadas, o sea, son como mezcladas con agua para que se disuelvan más suavecitas, pues. Mm, Y bueno, entonces ya usted comienza pues como a estar ahí, a estar en el fuego, a escuchar el cántico, ¿cierto? Empieza uno como a entrar en una especie de Ujú. pronto de trance o algo así y comienza a sentir pues como bueno, depende de la persona, pero pues a mí me han dado náuseas, eh, Wow, ganas de vomitar o he vomitado. Estas plantas pueden generar daño de estómago, pueden generar no vómito, manches. eh, sí, como pues como dolor de estómago y todo eso que si lo vemos desde la parte científica puede ser una intoxicación, pero desde la parte espiritual No, se ve como que la planta está generando una limpieza, ¿no? Una sí, limpieza espiritual y cada uno tiene como su propio acercamiento a la planta. Pero en mi experiencia es importante primero ir con un propósito, ¿cierto? Específico. ¿cómo cuál? Como la planta es un elemental, la planta es un elemental, en medio de las primeras canciones y todo eso puedes pedirle a la planta como que yo vengo para que me ayudes a sanar un tema emocional, por ejemplo. O hay Ujú. personas que también tienen temas de salud físicos y van en búsqueda de una sanación, ¿no? Que la planta en cierta manera les ayude de pronto a depurar un poco la enfermedad o a sanarse. No sé, no conozco casos de sanaciones físicas, tal vez sí, porque yo no es como que mantenga consumiendo pues como la planta, ¿cierto? Entonces no sé, pero sí puedo dar testimonio personal de que me ha servido para sanarme emocionalmente de algunas cosas, ¿cierto? Espiritualmente, Ujú. emocionalmente. Entonces hay que ir primero con un propósito, ¿cierto? Como esto es una medicina, el propósito debe ser sanar algo, no sé, depresión, ansiedad, culpa, tristezas, miedos, no sé, o incluso algo físico, o algunos simplemente van con el fin de tener una experiencia espiritual, en fin, ¿cierto? Entonces, ir Ujú. con un propósito primeramente. Segundo, escuchar a tu cuerpo. Cuando tú sientas que ya no puedes tomar más, y en el caso de que te den varias tomas, no tomes más. Que hay gente que se ha muerto Ujú. por Ah, no manches. sobredosis de estas plantas, de hongos, de ayahuasca, de yagé, de muchas cosas, porque simplemente no escuchan a su cuerpo, ¿cierto? Hay que escuchar cuando uno siente ya no puedo más, no puedo más, o sea, no me voy a tomar más cosas porque entonces estoy poniéndome en riesgo mi salud, ¿cierto? Mi seguridad. Tampoco es algo ¿Y cómo como para cualquier sabes? persona, porque si una persona, por ejemplo, que está embarazada, no sería ideal. No, dime. ¿Cómo sé que? Ahorita te pregunto. Ah, ¿cómo sabes cuando ya no puedes Ok, más? porque tú sientes, es por ejemplo como cuando tú estás tomando alcohol, que tú sientes como que ya no puedo tomar más porque si tomo más ya me voy a vomitar o ya como que llegué como a mi límite, ¿no? Es como la misma sensación de que no puedo tomar de Mm, esto más porque mi cuerpo me está diciendo que ya no no. tolera una gota más de esto, de esta bebida. Sí me comprendes? Bueno, entonces es importante escuchar el cuerpo y hay algunas personas que intentan sostener la sensación de malestar durante más tiempo porque No lo ven manches. como importante, o sea, como evitar como vomitar o ir al baño y todo eso. Yo personalmente no lo recomiendo, lo intenté una vez por seguir el consejo de alguien que estaba ahí en ese ritual, pero fue la peor decisión que pude tomar, porque pasé horas ¿Qué maluco, cosa? pasé horas sintiéndome horrible y no era capaz de vomitar, no, o sea, como con como el estómago revolcado, como con cólicos, como con malestar, y eso no se me quitaba, no era capaz de vomitar, no era capaz de hacer nada, porque cuando uno vomita o va al baño, siente una sensación de alivio, y ahí es cuando la Ujú. planta comienza a actuar ya como tal bien. Entonces yo les recomiendo, si usted siente ganas de vomitar, vaya a vomite. Si usted siente ganas de ir al baño, vaya al baño. Vaya y haga y deje que la planta haga su trabajo
no se ponga a aguantarse, porque así como yo, puede que se quede 2, 3, 4 horas ahí sintiéndose maluco, en un malestar que no se le quita y que tampoco pasa nada, estancado ahí en ese malestar. Es horrible. Bueno, eso por un lado, y ya ir como sin una expectativa. A veces uno va con la Mm, expectativa, no, es que se me va a abrir el tercer ojo y voy a ver a todos los espíritus y voy a salir en astral y voy a hacer esto y aquello, pero eso no es así. O sea, puede que sí, que pase, pero generalmente no. La planta tiene su propia personalidad y la planta te va a mostrar lo que necesitas ver en ese momento. Por eso las llaman ujú. plantas maestras o plantas de poder, ¿cierto? Porque ellas tienen su propia personalidad. Ese elemental te va a mostrar lo que él considere que es importante para que tú veas y que trabajes en ese instante. Puede que esté relacionado con el propósito que tú fuiste, como puede que te muestre otra cosa diferente, porque el elemental pensó que era algo más importante que, Vaya. que lo que tú fuiste inicialmente a llevar. El elemental o los Ah, espíritus que invoca el Taita, ¿cierto? Supongo. Pero generalmente es como el elemental de la planta. Y es muy bueno, la verdad, es muy bueno el uso de esta planta con moderación, te ayuda mucho, pero puede ser difícil porque ya te puede confrontar con cosas que tú no quieres ver. O sea, puede que veas cosas bonitas y que te agraden, pero puede que el elemental te enfrente con cosas por las que te sientes culpable, que te enfrente a tus miedos, que te muestre cosas que te dan terror para que enfrentes el miedo o que te enfrente a cosas que te dan culpa, que te traiga ujú. a la mente todos los recuerdos y todas las cosas que te traen, por las que te has sentido culpable y que tienes que enfrentar para que comiences a hacer como un proceso analítico en ese mismo instante que funciona súper rápido porque la mente como que está funcionando a mil en ese instante. Entonces te va a enfrentar a muchas cosas, puede ser cosas positivas, puede ser cosas negativas. Eh, Generalmente después de hacer esto, a veces se ven cosas con los ojos abiertos, pero lo ideal es como cerrar los ojos y permitir que las visiones fluyan, ¿cierto? Que la planta te muestre las visiones. Entonces, Ujú. las visiones son importantes, ¿cierto? Porque la planta te está mostrando, puede que te esté hablando a través de símbolos, pero a veces te muestra muchas cosas y se te pueden olvidar, ¿cierto? Es como cuando Odin tenía miedo de que en sus viajes chamánicos se perdiera Hogini, ¿cierto? Que se le perdiera Sí. la memoria de su viaje chamánico. Eso puede pasar. Ujú. En mi última experiencia vi tantas cosas, escuché tantas cosas que ¿En se me serio? perdió la memoria de todo lo que vi, porque eran muchísimas cosas al mismo No. tiempo y no fui capaz de retener todo eso. ¿Qué viste? ¿Te gustaría contarnos? Entonces, A mí sí me interesa. no, es que ¿O es pues, algo precisamente privado? como te cuento, sé que vi muchas cosas, pero, pero la mayoría de eso se me perdió. Si veía, por Mm, ejemplo, como que, a ver que me acuerdo de esa experiencia. Pues con los ojos abiertos, cuando fui a vomitar, veía como que todo alrededor como que se formaba como de cuadritos, ¿cierto? Como de pixelitos, como que todo estaba formado sí, seguramente de pequeños átomos o de pequeñas cosas, o sea, como que todo estaba, no sé, como si fuera Minecraft en cierta manera, ujú. pero muy pequeñito, ¿cierto? Como si todo estuviera así formado de pequeñas cositas, todo se veía así como en ese aspecto. Es como algo de las cosas que recuerdo, ¿cierto? Y pues básicamente es así como es el ritual. Ya al final del ritual, pues cada taita tiene como, cada chamán tiene su forma de cerrar el ritual y, y pues va a depender de cada cual, ¿cierto? Pero es una experiencia muy, muy importante que te puede ayudar mucho, que a mí me ha ayudado a trabajar temas de culpabilidad, a trabajar temas de depresión y que me ha ayudado mucho a sanar, a pesar de que no lo he hecho Ujú. en muchas ocasiones. Pero porque yo he ido con propósitos definidos de qué es lo que quiero hacer, ¿cierto? Y pues eso ha sido como mi experiencia con respecto al yagé, a la ayahuasca. No sé si eh, yo creo que por allá donde tú vives no es algo usual, ¿cierto? No, Es más algo de aquí de creo que no. Sudamérica.
No he encontrado. Bueno, en México sí me imagino, pero bueno. eh, pero acá yo no he visto. De este lado del charco. Sí he buscado. Y creo que una vez encontré. Pero como que no me dio mucha confianza. Porque como sé que es algo de cuidado. No puedes ir como con cualquier persona. Y yo preferiría ir como con alguien que me hayan recomendado o así. O que tenga muchos testimonios pues satisfactorios. Pero esa vez que investigué, pues no tenía ningún comentario. Y de que sospechoso. Pero bueno, es todo lo que puedo aportar. Ok, sí. Hay Es que creo que personas lo que, dijiste fue como... hay personas que pues, de pronto se forman y se preparan para esto y generalmente lo hacen Ujú. yendo a estas selvas, ¿cierto? A esas partes selváticas y a formarse con los chamanes y todo esto. Y hay personas que quizás solamente lo hacen por comercio, ¿no? Porque hay un mercado, Comercio se está volviendo un espiritual. mercado grande, este tipo de cosas, un comercio espiritual. Y entonces cualquier persona con tal de ganarse un peso se pone como a hacer esto. No están formados, no lo hacen con un propósito espiritual real y mucha gente que va a eso tampoco va con un propósito espiritual, van con el propósito de drogarse. Entonces, pues digamos que encontrarán su mercado, pero pues muchas personas que en realidad tengan algún propósito espiritual puede que caigan en esto, ¿cierto? En estos falsos Sí, chamanes o en estos falsos taitas. vaya. Me gustó Bueno, mucho tu entonces, ¿de experiencia qué planta que has hablamos contado. ahorita? Vamos bien entonces del peyote. Entonces, ahora continuamos con el peyote. No es una planta, es un cactus, pues no es una planta que esté Sí, como muy presente aquí en este lado del continente donde yo vivo. Es algo que se da más como en en el México, en norte. Estados Unidos, como por esas zonas del norte y esas zonas como desérticas. Y como bien lo Sí. mencionaba Eros, es una especie que está en peligro de extinción porque se demora mucho tiempo en crecer y entonces Ujú. como está este mercado del consumo espiritual, entonces puede que estén acabando con ellos, ¿cierto? No sé tú qué sabes acerca de esta planta, Eros. Pues tristemente no he tenido esa conexión aún. Espero en un futuro poder tenerlo. Pero lo que sé es que es muy similar como con la ayahuasca. Me refiero a que está el fuego central, hay cantos, hay tambores, oración, comunión. Igualmente se suelen hacer de forma nocturna. Y es, bueno, no lo sé porque no lo he visto la verdad, pero siento que es como muy similar a la ceremonia de la ayahuasca. Pues en esto no Ujú. se centra tanto como en ver cosas, sino como en, o sea, como para aperturar el tercer ojo, si lo quieren ver así. O a lo mejor y sí, depende de la intención con la que vayan. Pero se busca mucho como reflexionar, sanar emocionalmente, enfrentarse a cosas que estamos ocultando. Y pues dentro de las Sí. experiencias que se pueden ver son como visiones, queramos o no. De hola. Hola de bueno, sé como conexión con el fuego y se puede ver como los animales espirituales, ancestros, entre otras cosas, ¿verdad? Y a Sí. diferencia como que ¿cómo te puedo decir? Que la gente cree que es de forma recreativa. El propósito principal, Ujú. el propósito principal entonces de este no es como tener visiones. Bueno, en realidad de ninguna planta el propósito es ir a tener visiones a tener visiones psicodélicas, pero entonces es más como algo de reflexión, así como por ejemplo cuando uno va a un temazcal, ¿cierto? Que es como reflexionar a través de Sí, la palabra. sí. Sí, más o menos así es. Bueno, lo que yo he logrado como investigar y la información que he recolectado. Bueno, se lo resumí así como demasiado. Solamente es como una probadita de lo que podríamos ver Ujú. en sobre el peyote. Igual sé como una guía, em, la cual pues te va a ir diciendo o te va a ir encaminando hacia dónde tienes que ir. Es como mucho de comunidad, es como todo un grupo de personas que te van a estar apoyando, pero pues sí también tiene riesgos como náuseas, vómito, ansiedad, aumento de presión. Y pues sí hay que tener como mucho Claro, cuidado por, como hemos mencionado, la sobreexplotación de esta planta, porque pues ya sabes, gente
gente estúpida que está por ahí que se la va arrancando de su hábitat natural. Y pues bueno, de ahí es como lo más que podría mencionar sobre el peyote, porque realmente me gustaría como comentar algo más, incluso experiencias personales, pero tristemente no la he. No hemos conectado así. Sí, no, ni tú ni ¿Tú yo qué sabes? hemos tenido experiencias con el peyote. Voy a investigar a ver si aquí Bueno, hay. Ya podríamos vamos. hablar de otra. Es probable que haya. Pues yo creo. No sé si hay desierto cerca donde tú vivas, No, pero hay comunidades indígenas. A pero lo sí. mejor lo Bueno, siguen. como estamos hablando de cactus, pues hay otro cactus que se utiliza también con temas espirituales que se llama San Pedro. Se utiliza mucho como en la zona de Perú y pues es utilizado como por un curandero, por un mayor, que es el que guía Ujú. como la ceremonia. Estas generalmente se hacen por el día. Y la intención Ah, de es esto es diferente. como sanar, sí es diferente, se utiliza la luz del día, me imagino, es como más solar que lunar. Y la intención es sanar física, espiritual o emocionalmente con el consumo de la planta. Esos cactus no son pequeñitos, son unos cactus largos, grandes, y pues también puede generar, como el peyote, puede generar visiones porque tienen como la misma sustancia que se llama mescalina, que es la que produce Sí. en este caso como la parte de visión y todo este tema, pero digamos que el propósito general es como abrir el chakra corazón, abrir el corazón a la comunidad y a las personas con que estás ahí como en ese proceso de sanación. Eso es como lo que sé a grandes rasgos acerca del San Pedro. Tampoco es algo que yo haya consumido, la verdad, pero es interesante también conocer pues que están estas diferentes plantas de poder que se usan sobre todo en comunidades indígenas. ¿Tú habías escuchado Y antes sí, acerca pues, de San Pedro? no. Por eso me sorprendí cuando la mencionaste. ¿Cómo es? Déjame la busco. Bueno, al rato la busco, para no interrumpir. Ahí pones tú una imagen para verla, de cada planta. Editor, Sí, luego pongo una vas a imagen. tener que trabajar mucho. Ujú. ¿Y te gustaría probarla o no? Sí, me gustaría intentar probar a ver cómo es la experiencia, qué se hace, el ritual como tal, cuál es el propósito del San Pedro, aunque Ujú. pues sabemos pues que principalmente son temas de sanación, ¿cierto? Vaya. Pero también se puede utilizar para también se podría utilizar como para obtener información, ¿no? Como tipo adivinación, tipo algo así. Dependiendo, me imagino que del trance en el que entres con la planta. Mm. Ya tendría que, no sé, ahí sí no sé, no sabría decirte si eso es algo que hace directamente el sanador, el curandero, que de pronto a través del uso de la planta lo utilice como con algún tema adivinatorio, o sea, las mismas personas que la planta les revele de pronto algún tema, ¿no? Ahí sí Ambas no cosas. sabría comentar bien. Puede ser ambos, sí. Puede ser que la planta también te revele algo de los hongos. Otra de las plantas de las que vamos a hablar que no podríamos dejar pasar en este programa, pues son hongos, champiñones mágicos, como los conozcan en su territorio. Algunas partes los llaman también niños santos. Y pues ellos tienen un Sí, componente pues especial que se podemos llama usar esa palabra. psilocibe, en mayor o en menor ¿O no? cantidad, y dependiendo pues del tipo de hongo, sí, y Dime. dependiendo del tipo de hongo, pues van a tener mayores cualidades eh, de visualizatorias, menores, filosóficas, etcétera, ¿cierto? Es como dependiendo del tipo de hongo y la cantidad de psilocibe que tenga. No sé, pues también se utilizan con diferentes temas, ¿no? Como para sanar, para limpiar, para ver, para obtener información, para múltiples temas, casi que para lo que uno quiere utilizarlo, ¿cierto? Se utilizan, pero no sé tú qué experiencias has tenido con este tema. Bueno, es como una clase de purga en la cual yo solamente consumía o me alimentaba, pues de cosas que no tuvieran tanta azúcar o pues que fuera ¿cómo se lo puede decir? Tan estimulante como café, refrescos o cosas Ujú. grasosas por el estilo. Esto más que nada como para que mi cuerpo estuviera en un estado lo más natural posible. Y ya a la hora de la ceremonia o el ritual,
Bueno, es que yo lo hice de dos formas. Una fue como entrando en trance, que fue como la primera ocasión, fue entrando en trance mediante cantos, mediante danza y pues ya Ujú, hice como la ingesta de estos champiñones y lo hice como forma de sí, infusión y pues comidos, ¿verdad? Consumidos. Después tuve que estar como que con esta misma sintonía. O sea, no tienen que agarrar ni el celular, ni nadie los tiene que molestar. Es como que en un espacio seguro para que pueda facilitar como esta conexión con el espíritu. Lo que hice era que pues poner música. Me gustaría decir que fue lo más chamánico posible. De que tenía como un séquito cantando, tocando el tambor. Pero pues yo lo hice con las cosas que tenía a mi alcance. Lo cual yo veo de una forma muy positiva porque de eso se trata la brujería. Utilizar las cosas que tenemos a nuestro favor para crear magia. Bueno, sí. de- después de, pues no recuerdo cuánto, si fue como una hora más o menos, 2 horas. Ya fue cuando se comenzó a sentir el efecto y ya empecé a tener como que estas visiones y alucinaciones. En este primer trance, lo que yo buscaba era como respuestas, porque yo estaba como en un momento de confusión respecto a mi camino espiritual. Y yo hice como esta clase de invocación a, a mis deidades y, bueno, a gigantes. Y en este caso, a quien logré percibir fue a Hel, que me hice como que una clase de Ujú, viaje en la cual me reveló pues varias cosas. Entre ellas, bueno, le pregunté como fechas específicas sobre ciertos sucesos. am, y yo me quedé así como que, no manches. Bueno, y también me acordé me acuerdo mucho de unas preguntas que le hice de cómo sé que esto es realidad y no sé que solamente es como parte de la drogadicción, o no sé. Y ya fue cuando me respondió, esto es real porque vas a notar cambios en tu vida y si no lo logras ver es que no está pasando nada. Y también algo así como que porque esté todo pensando en bueno, que esté como en mi mente, no significa que no esté sucediendo en ujú, verdad. También me como otros mundos, no se los podría describir porque es algo wow, pero si era como si yo estuviera en una esfera y lograba percibir pues varios mundos, ¿verdad? O sea, como si fuera una ventana y lograba ver varias cosas. sí. A partir de ese momento sentí como más sensibilidad, como si me hubiera aperturado mucho más, no puedo decir un poco, fue mucho más. Y ya fui como más perceptible a las cosas espirituales, porque yo siento que me había bloqueado un poquito. Y la segunda vez, ahí quería yo como renacer. En esa ocasión igualmente hice como el mismo procedimiento, pero ahí fue con otra intención. Algo raro de esto es que, por ejemplo, yo estaba así normal, estaba despierto en mi altar y me dormí. O sea, me quedé dormido. Y yo así como que, ¿qué? O sea, Ujú, estaba así como que normal, esperando y pues no pasaba nada. Siento que esta vez me tardé un poco más, pero no pasaba nada y me quedé dormido. Pero de la nada me desperté y fue como que ya estaba como en este trance inducido. Ay, perdón. Y, y pues ya otra, ¿cómo te lo puedo decir? Es como si hubiera muerto y hubiera renacido y se sintió muy, muy curioso como las experiencias cuando se te sale tu alma, como estos desdoblamientos, más o menos. sí. O sea, Y lograste aquí tu yo no propósito recuerdo, de, sí, de de experimentar un renacer. renacimiento. Sí, porque aquí no recuerdo que haya tenido como alguna visión o que me haya mostrado algo, sino como que esta vez fue más de muerte y renacimiento, porque igualmente a partir de ese día sí me sentí igual, súper diferente. Ujú, Y pues respecto a los síntomas, o sea, lo que puedes tener, no sentí náuseas, no sentí dolor de estómago, este,
fue como que todo muy fluyó de una buena manera, pero ojo, no que me haya funcionado súper bien a mí signifique que a los demás le vaya a funcionar igual. Mm, Pero sí, o sea, muchas veces con los hongos, creo que lo hemos comentado tú y yo antes, bueno, tú me has dicho, que te muestran como muchas veces te muestran lo que ellos quieren. Creo que sí, en esta ocasión sí. Sí fue como que parte cosas que yo quería, pero también partes que el espíritu me quería mostrar. Ujú. ¿Tú qué experiencias has tenido? Sí, los hongos, pues dependiendo del tipo de hongos, van a tener como una personalidad, ¿cierto? Es su Ujú, elemental. Entonces, muchas veces los hongos no van a dejar que tú hagas lo que tú quieras, ¿cierto? Que, ay, que es que voy a tomar esto para hacer un viaje astral o no sé qué cosa, puede que suceda, pero muchas veces ellos te enfrentan a cosas que tú tienes que ver en ese momento y que tienes que sanar en ese instante, porque es necesario, ¿cierto? Ellos se vuelven también como de cierta ujú. manera como en una planta maestra, una planta de poder. Entonces, te van a como a llevar por esos estadios, por esos lugares, como a que conozcas o a que mires lo que tienes que ver o a que reflexiones en lo que tienes que reflexionar en ese instante, pero también digamos que te van a ayudar. También va a haber esa parte alucinatoria en cierta manera y Ujú. dependiendo pues como del hongo como tal que, o del champiñón, digamos, que hayas consumido. Yo considero que es importante, hay gente que también utiliza esto como droga, ¿cierto? Como vicio, Sí. pero yo considero que es importante también tener un propósito para usarlos. Los hongos no se pueden utilizar constantemente a diario porque el No. cuerpo se va volviendo resistente a la silobicina creo que se llama, y entonces ya vas a necesitar dosis mayores para poder, digamos, sentir o tener los efectos que hace el hongo. Entonces, se deben usar en casos particulares y dejar que pase el tiempo antes de volver a usarlos nuevamente. Ellos se pueden tener secos, entonces pues no hay ningún problema. Luego se reactivan con agua en una bebida caliente cuando te los vayas a tomar con limón para que haga efecto más rápido. Y pues te los tomas, ¿cierto? En una bebida, así Ujú. bien picaditos ahí en la bebida. Yo pues generalmente también los bendigo, Ujú. bendigo la planta, activo la planta, la cargo con energía, con el propósito que va a hacer. O algunas veces los he utilizado como para que en dosis muy bajas para que me ayuden a tener mi mente enfocada para entrar en procesos de trance y poder hacer como ese viaje chamánico, ese viaje del alma, ¿cierto? Entonces ellos me ayudan como en dosis bajas Sí. a mantener la mente enfocada, a ver lo que tengo que ver y digamos que hacer ese viaje espiritual, ese viaje mental, ese viaje del alma y poder, digamos, hacer el proceso espiritual que tenía planificado hacer, ¿cierto? Pero también lo he utilizado, digamos, en dosis más altas, en el que he tenido experiencias también de conexión con deidades, en este caso como Odin, eh, y pues, pero muchas veces ha sido el mismo hongo, ¿cierto? El que se ha manifestado y me ha mostrado cosas que necesitábamos mirar en ese momento, que me ha mostrado cosas que necesitaba ver o que necesitaba sentir o entender. Entonces se vuelven, sí, como lo mencionaba hace un momento, ellos son plantas maestras, ¿cierto? Entonces sí, he tenido experiencias bonitas con ellas, con ellos. Hay un hongo que probé una vez que se llama Nutcracker, que es muy fuerte y literalmente quedé súper adolorido, súper cansado, súper agotado energéticamente porque produce demasiada visualización, supongo. El efecto es largo y, y luego terminas como muy cansado, muy agotado. Literalmente le hace honor al nombre, ¿no? Este, Sí, sí. pero pues por lo generalmente las experiencias pueden ser buenas, aunque dependiendo de la persona, puede que te lleve a ver cosas de pronto más oscuras, más negativas que necesitas ver, quizás partes de tu sombra. Entonces, para alguien que de pronto no esté muy bien emocionalmente,
estar solo en una experiencia de estas puede llegar a ser complejo, ¿cierto? Igualmente, para parar el efecto del Ujú. hongo, lo que tienen que hacer es comer en abundancia. Y eso les para el efecto al rato, como al 20 minutos, media hora, ya se va bajando el efecto de eso. Entonces, si se encuentran en un estado en el que, digamos, esto se les descontrola un poco, lo importante es que coman para que se baje, para que se pase el efecto del hongo. Yo no he tenido así como una preparación, por ejemplo, cuando voy a entrar en trance o algo así, que tengo que hacer algo así importante, pues no he tenido así como una preparación, así como que simplemente como que preparo el hongo y ya y me concentro, ¿cierto? Pero digamos que en estas otras ocasiones pues traté como de no tener comida en mi estómago por lo menos, o de no comer por lo menos 1 hora, 2 horas antes y ya. Es como la única Ujú. preparación que yo he tenido como con respecto a este tema y me ha ido bien. Pero sí, como les menciono, pues es importante también tener en cuenta su estado de ánimo, si son personas que tienden a ser de pronto depresivas o a entrar en estados de ansiedad muy fácilmente, quizás sea importante que entonces haya una persona que los esté supervisando, que les esté Y sí, ayudando o hacerlo en grupo, tal vez para que haya alguien que los guíe, porque pues nosotros quizás en cierta manera tenemos una preparación espiritual y eso nos ayuda de pronto a manejarlo un poco solo, pero para personas que estén pasando por este tema es importante que alguien esté pendiente y que si se comienza a desesperar o a entrar en estados de ansiedad muy profundos, que entonces paren el efecto del hongo y tomen algo, coman algo y vuelvan otra vez a tierra. y sí, si no se pierde. Eso es lo que tengo que decir con respecto a los champiñones. Ok, Hablemos entonces del tabaco. Finalmente tenemos, a ver, finalmente tenemos el tabaco. Pueden haber muchas otras plantas de poder, pero digamos que en esta edición pues trajimos estas. El tabaco, algunas personas lo consideran como una planta de poder, otras no. Pero a mí sí me ¿por parece que qué? es una planta de poder porque es una planta muy versátil, muy poderosa, muy fuerte. Se puede utilizar para hacerle ofrendas a los espíritus, se puede utilizar para hacerle ofrendas a los dioses, a los ancestros, se puede utilizar para limpiar espiritualmente y físicamente. Eh, el tabaco es muy versátil, todo tiene uso, sus hojas, su humo, sus cenizas. eh, Incluso la saliva que se produce al fumar el tabaco, todo tiene uso con el tabaco. Todo es Ujú. importante, todo es un símbolo, todo es una señal, todo significa. Y si bien no te entra en un estado alucinatorio, si te lleva a un estado que, por ejemplo, nuestro maestro eh, llama que parecido como a procesos de la muerte, ¿cierto? Sí, Pero sí te lleva como a un estado en el que te sientes como un poco como elevado, como que te eleva un poco, como que te revuelca de pronto un poco el estómago y en cierta manera entras como en un estado de pronto diferente de conciencia, pero no hay, o sea, como que comienzas a sintonizar con la otra edad, con los espíritus, con los ancestros, con las entidades, pero no es como que te lleve a ver o a generar esos visuales como lo hacen las otras plantas, ¿cierto? Entonces por eso algunas personas no están seguros en llamarlo planta de poder o no, porque generalmente se llama planta de poder a estas plantas que generan visión. Pero a mí me parece que es una sí, que planta muy tienen los importante, muy enteógenos. poderosa, que uno si la trabaja, la puede utilizar, la puede trabajar para cualquier cosa, para trabajos de amor, para trabajos de buenos y Me malos, interesa. sanación, limpieza energética, prácticamente todo lo que uno quiera trabajar, lo puede trabajar con el tabaco. Y el tabaco es como el fuego, ¿no? Es como cuando uno trabaja con las velas, que el fuego te va mostrando las cosas de una vez y que la cera y todo esto. Así el tabaco con la ceniza, con el humo, con los olores, con los símbolos que se presentan en la ceniza, cómo se presenta la forma de la ceniza, te va dando señales de qué es lo que está pasando con el trabajo que estás haciendo. Entonces es una herramienta muy útil, muy poderosa y que yo llamo una planta de poder. No sé tú qué conoces acerca del tabaco, lo has utilizado alguna vez. Pues sí lo intenté utilizar, pero no me quiere. Me odia y me desprecia. Porque siempre me ando, como tengo asma, se me anda tapando el pecho. Ujú.
no la puedo usar tan seguido como quisiera, pero sí he visto pues sus usos como mencionas de ofrendas, de pactos, de también como de oráculo, de lo que se logra percibir en las cenizas, las figuras en el humo, y como yo lo he visto mucho como en varias formas de trabajo. Mm, no quiero decir algo equivocado, pero ¿tú por qué piensas que se puede utilizar el tabaco tanto como para una limpia, como para devolver un mal, o como, no sé, algo relacionado al amor? Tú en tu experiencia, ¿a qué crees que se deba? Si sea porque el humo que manda como la petición, o qué será. Pues el tabaco es una planta potenciadora, ¿cierto? Ella O potencia la sea, magia, potencia. potencia la energía espiritual que uno le ponga al trabajo. Entonces la magia sabemos que Ujú. es mucho visualización, intención, emoción. Entonces el humo ayuda mucho para que esas intenciones lleguen más rápido a su destino, ¿cierto? Yo supongo que tiene que Ujú. ver mucho porque se trabaja el fuego y el humo y la tierra al mismo tiempo y también se trabaja con el agua, o sea, se utilizan los cuatro elementos al mismo tiempo cuando se está trabajando con el tabaco, entonces supongo que eso lo hace un poco más fuerte para poder, digamos, plasmar esas intenciones, sean negativas o sean positivas. O sea, es más que nada como la potenciadora de la intención que tengo. Bueno, sí lo entendí yo. Sí, sí, y también pues también el humo porque digamos que se transmite a través del aire, va más rápido como a esa parte etérica, esa parte Ujú. astral y digamos que hace su efecto ahí, pues como en esa parte espiritual. Bueno, Otvar, muchas gracias por tu tiempo en este capítulo de las plantas de poder. Realmente me gustaron mucho tus anécdotas, o quiero saber más, pero bueno, ya será para otro momento. ¿Algo que te gustaría agregar antes de que nos fuéramos? Muchas gracias también por contar tus experiencias, por abrirte a pues, brindarnos tu conocimiento y tu experiencia con respecto al tema y al uso de las plantas de poder. Gracias por ver el video, por acompañarnos una semana más. Recuerden compartir el video, darnos like, seguirnos y pues nos veremos en otro próximo capítulo. Chao. Ah, sí, espérate. No, Te decía para mí, pero para los demás. Si llegamos a ¿cuánto? ¿En Instagram? ¿En TikTok? No lo sé. ¿Tú qué opinas? ¿Instagram? ¿TikTok? ¿Los dos? Bueno, en Instagram. Después vemos cuánto. Si llegamos de perdido a los 100 seguidores en Instagram, Osvar les dará 3 lecturas. No, les daremos una lectura. La vamos como a rifar. No lo sé. Ya veremos cómo, pero los 100 suscriptores será esa lectura gratis de tarot. Y yo personalmente, si llegamos a los 1000 suscriptores en YouTube, ya les estaré obsequiando un trabajo. Igualmente va a ser mediante rifa, ya sea de abundancia, de amor, amarres, entierros, revelaciones. Claro que sí. Bueno, eso no. Pero sí les daré un trabajo gratis. Ya me dirán de qué les gustaría. Pero bueno, ahí comenten, suscríbanse, denle like. Interesante. Y pues nada, muchas gracias. Y si no tiene nada más que decir, pues nos despedimos ahora sí. Bye. Ahora sí, chao. Adiós.